el Apocalipsis, la conclusión de la Biblia, página 127, Catolicismo y Protestantismo. Es un libro importantísimo porque los católicos lo han utilizado poco. Dos razones. Primera, el lenguaje apocalíptico es un lenguaje difícil, es un lenguaje en clave, un lenguaje simbólico. Se necesita conocer las claves, los símbolos para interpretar. Segunda razón, el mal uso hecho por las sectas protestantes. Nombre, Apocalipsis, revelación. Autor, San Juan, el autor del cuarto evangelio. Fecha, año 94-96. Situación. La Iglesia se encuentra en una persecución. El Imperio Romano está en contra de la Iglesia. Finalidad: alentar a los cristianos a luchar, a resistir en esta dura lucha, en este momento difícil, a tener fe en Dios, a confiar en Dios. Mensaje: el reino de Dios y de Cristo ha comenzado ya. Cristo reina, Cristo es el Rey, Cristo es el centro de la historia. Sin embargo, estamos en una prueba. Pronto lograremos vencer esta prueba. Contenido. El contenido es a un tiempo histórico y trascendente. ¿Qué quiere decir histórico? Se refiere el Apocalipsis a hechos concretos, a hechos inmediatos. Así son todos los libros de la Biblia. Por ejemplo, Carta a los Gálatas presenta un problema inmediato, concreto. Carta a los Romanos, igual. También el Apocalipsis está dando la respuesta a un problema concreto. ¿Cuál es el problema concreto? El Imperio Romano contra la Iglesia. Este es el hecho histórico. Pongan mucha atención, porque los protestantes, con actitud y deshonesta, inmoral, tergiversan todo. El Imperio Romano está persiguiendo la Iglesia. San Pedro, San Pablo han muerto a manos del Imperio. El mismo San Juan está en la isla de Patmos, en las minas, sufriendo por la causa de Cristo. Muchos cristianos han muerto. Esta es la realidad. El Imperio está persiguiendo a la Iglesia. Pero al mismo tiempo, el Apocalipsis tiene un contenido trascendente. Nos presenta el fundamento de esta persecución. Nos presenta el inicio de esta lucha. Lo que está sucediendo ahora entre el Imperio Romano y la Iglesia es la aplicación de una lucha que empezó desde el principio entre el demonio y Dios. Cuando el demonio fue condenado por Dios, entonces llevó la lucha a la tierra. Engañó a Adán y Eva. Entonces una lucha entre los descendientes de la humanidad y los seguidores del demonio. Llega Cristo a este mundo y el demonio, sirviéndose de los fariseos, del Sanedrín, logra matar a Cristo. Pero Cristo resucita, funda la Iglesia, manda a la Iglesia, y ahora el demonio se sirve del imperio
para luchar en contra de la Iglesia. Esto quiere decir trascendente. Y eso nos presenta entonces al mismo tiempo la razón por la cual todavía ahora existe una lucha. Cada uno de nosotros en el Apocalipsis encontrará la explicación, la razón última de este conflicto que existe ahora. También ahora, a lo largo de la historia, siempre ha habido una lucha contra la Iglesia de Cristo. Pregunto a ustedes, hoy en día, ¿quiénes son los que están luchando contra la Iglesia? En aquel momento fue el Imperio Romano, antes fueron los fariseos unidos contra Cristo. Hoy, ¿quiénes son los que están continuando esta lucha del Imperio Romano contra la Iglesia? Hoy en día, ¿quiénes son? Los protestantes. Todas las sectas protestantes tienen esta mira, esta meta, luchar para destruir la Iglesia de Cristo. Algunos lo hacen conscientemente, otros inconscientemente, pero esa es la meta: decir mentira, engañar, hacer cualquier cosa, interpretar la Biblia de una forma equivocada. Lo importante es sacar gente de la Iglesia Católica. A ver, otros enemigos de la Iglesia, a lo largo de la historia y ahora, que tratan de luchar en contra de la Iglesia, ¿quiénes son? A ver, ¿quién? El comunismo, el ateísmo. A ver, en México, otra organización fuerte. La masonería. Es una lucha sin cuartel. El Apocalipsis entonces nos presenta un contenido histórico y trascendente, pero es un contenido de aliento, un mensaje de aliento para nosotros. Cristo es el vencedor. La Iglesia de Cristo no va a perecer. Los poderes del infierno no prevalecerán en contra de ella. El Imperio Romano tiene que caer. Este es el mensaje que encontramos en el Apocalipsis. Género literario es un género literario apocalíptico, que quiere decir simbólico. En clave, cuando se dice terremoto, no quiere decir un terremoto físico, como también en el pequeño Apocalipsis sinóptico, que como hemos visto ayer, dice terremoto. Los protestantes, un terremoto, fin del mundo. No, es lenguaje apocalíptico. Terremoto quiere decir convulsiones sociales, transformaciones, sufrimiento. Cuando se dice bestia, animales, se quiere indicar personajes históricos de aquel tiempo. Los números también. Vamos a ver algunos símbolos. Página 130. Cuerno. Hoy, decir que un hombre tiene cuernos, le pusieron cuernos, ¿es algo positivo o negativo? Negativo. A fulano le pusieron cuernos. En la Biblia no es lo mismo. Jesús tiene 7 cuernos. ¿Qué quiere decir 7 cuernos? Jesús tiene todo el poder. Cuerno igual poder. 7 plenitud. Jesús tiene la plenitud del poder. Y tiene también 7 ojos. Ojo igual conocimiento. Cristo tiene todo el poder y todo el conocimiento. Aquí en el libro se explican los símbolos importantes. También los colores tienen un significado. Por ejemplo, blanco, victoria, gozo; rojo, homicidio; negro, muerte; verde. El verde no coincide con los símbolos de ahora. Para nosotros el verde significa la esperanza. Para el Apocalipsis no. Verde, color de un cadáver en descomposición. Púrpura, lujo y magnificencia. Números: 7, plenitud y perfección; 12, perfección escatológica; 4, el mundo creado; 6, 7 menos 1, imperfección; 1000, gran cantidad. También nosotros ahora decimos, te lo dije 1000 veces.
La mamá le dice al niño, ¿por qué subiste a la mesa? Te caíste, te lo dije 1000 veces. 1000 veces, muchas veces. Los protestantes dicen, no, la Biblia dice 1000 veces, 1000 años, tiene que ser 1000 años. No, lenguaje simbólico. 3,5, la mitad de 7, es un número simbólico. Lo mismo que un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, 3 días y medio, 42 meses o 1260 días. Es el tiempo que Dios concede a los malos. Los malos pueden hacer daño, pero no siempre, no para siempre, solamente el tiempo que Dios le permite. Son números simbólicos. División del libro. Antes que nada, la introducción. En la introducción se explica que lo que se dice sucederá pronto. Se está hablando de hechos concretos, personajes de aquel tiempo. Los protestantes, el Papa Juan Pablo II. No, se está hablando de personas que vivían en aquel tiempo. En la introducción se dice, lo que estoy por decir se refiere a los tiempos de hoy. Cosas que sucederán pronto, como la caída de Roma imperial. Y después se da un mensaje a las 7 iglesias, 7 totalidad, plenitud, toda la iglesia, todas las comunidades cristianas. Un problema que angustiaba a los primeros cristianos era el siguiente: ¿por qué Dios castigó a Jerusalén? Y aquí está la explicación. Dios mandó antiguamente a los profetas, el pueblo de Israel rechazó a los profetas. Dios mandó a Jesús, el pueblo de Israel rechazó a Jesús y empezó a perseguir a la iglesia. Los judíos mataron a San Esteban, mataron a Santiago. Entonces Dios decidió castigar a Jerusalén, destrucción de Jerusalén. Sin embargo, capítulo 7, 144.000 se salvaron, 12.000 por cada tribu. Son números simbólicos. Había tribus grandes y tribus chiquitas. No podemos tomar esta cifra al pie de la letra. Número simbólico, muchos se salvaron. Hubo mucha infidelidad, pero muchos vivieron según el plan de Dios. Roma fue el instrumento en las manos de Dios para castigar a Jerusalén, pero también Roma se hizo indigna. Roma empezó a perseguir a la iglesia. Entonces también Roma tiene que caer. Muchos cristianos murieron por ser fieles a Cristo. ¿Cuántos? 144.000. Apocalipsis capítulo 14. Pero, ¿qué quiere decir 144.000? Muchos. Estos son los primeros rescatados, los primeros que se salvaron, y después había muchísima gente de toda raza, tribu y lengua. Y los testigos de Jehová, como bobos, dicen, nosotros somos los 144.000. Ustedes no tienen vela en el entierro. ¿Cuándo empezaron los testigos de Jehová? El siglo pasado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Eran personas que al tiempo de San Juan ya habían muerto, ya habían dado la vida por Cristo. Además, es un número simbólico, mucha gente, ni se trata solamente de ellos. Después muchísima gente se salvó. Son los primeros, así que no tienen nada que ver con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen, estos son los cielos nuevos que estarán en el cielo reinando con Dios, y los demás están en la tierra. Eso no está en la Biblia. En la Biblia no se habla de una separación entre los que están en el cielo y los que están en la tierra. Invento. Además dicen, faltan 2 o 3 para 144.000. Y entonces todos los testigos de Jehová, como locos, andan de casa en casa, porque vamos a hacer la lotería, a ver quién va a ganar ahora los últimos 2 lugares. Hermano, basta con nosotros, hay 2 lugares todavía, puedes entrar tú también para ser rey con Cristo, para entrar con los 144.000. Y los bobos, yo me aviento, sí.
Desde hace años andan con 2 boletos todavía no cayó la lotería. La ignorancia. Cattolico ignorante, óptimo protestante. Protestantismo, el basurero de la Iglesia Católica. Todos los católicos despistados allá van a parar. Es algo realmente triste, cuánto engaño. La religión, en lugar de ser algo de honestidad, de seriedad, se volvió en algo muy deplorable. Se sirven de la religión para decir mentiras, para engañar, como la política es igualito. Inventar, engañar, decir cualquier cosa. Es un desprestigio para la religión, el sectarismo, que se sirve de trucos, de trampas para engañar a la gente. Después, dice el Apocalipsis, Roma caerá, Babilonia caerá. Y habrá un periodo de paz. ¿Cuánto tiempo? 1000 años, mucho tiempo. Ya pasaron más de 1600 años desde la caída de Roma, la libertad de la Iglesia. Y al final habrá una prueba final, una grande prueba, y al final vendrá la patria celestial, la Jerusalén celestial, la Iglesia en su maduración final. Símbolos especiales, el Cordero es Cristo, está de pie, al mismo tiempo herido, es Cristo muerto y resucitado. El pueblo de Dios, Apocalipsis 12, es la mujer, se habla de una mujer que es el pueblo de Dios. Haré que haya una lucha entre ti y la mujer, así que esta mujer es el pueblo de Dios y Roma, Apocalipsis 17. Y observé que esta mujer estaba ebria con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17:6. Dicen los protestantes, el Papa. No, en el Apocalipsis no se habla en contra de San Pedro, no se habla en contra de los que Cristo encargó para regir su iglesia. ¿Quién es que en aquel momento estaba ebrio de la sangre de los mártires? El Imperio Romano, Roma imperial. Dicen los protestantes, a ver, en Roma, ¿quién está? Todos, el Papa, entonces el Papa. No. Roma imperial, el Imperio Romano contra el cristianismo, contra la Iglesia. En aquel momento no era San Juan el que estaba matando a los cristianos, no era San Pedro y San Pablo, no eran los papas. Los mismos papas murieron mártires por Cristo. Esta mujer es Roma imperial. Tal vez muchos de ustedes han oído decir, el Papa, Roma, sí. Es Roma imperial. La bestia, Apocalipsis capítulo 13 hasta Apocalipsis capítulo 19. ¿Qué es la bestia? Roma imperial, que tiene al emperador como jefe y a Roma como centro del imperio. Se le concedió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13, versículo 7. ¿Cuántas veces han oído decir la bestia, el Papa? ¿Dónde está el Papa? La bestia es el Imperio Romano contra la Iglesia. La segunda bestia, falso profeta, son las religiones paganas que en lugar de oponerse al Imperio Romano estaban al servicio del Imperio. Apocalipsis 13, versículos 12 y 13. Esta aprovecha todo el poder de la primera bestia y está totalmente a su servicio. Ella ha logrado que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, al Imperio Romano. La estatua de la bestia, Apocalipsis 13, versículos 14 y 15, son los ideales romanos, el código romano, el estilo de vida de Roma. Se le concedió hasta dar vida a la estatua de la bestia, la cual puede hablar, y ha logrado que quienes no adoren esta imagen sean muertos. Apocalipsis 13, versículo 15. No se trata de un lenguaje literal, sino simbólico. La marca de la bestia, Apocalipsis 13, versículo 16 y 17. Los que obedecen a Roma es como si llevaran una marca. Pueden circular, pueden hacer cualquier cosa, un pasaporte. Han logrado asimismo que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y a nadie podrá comprar ni vender si no está marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Se trata de que los que obedecen a Roma es como si llevan una marca o un pasaporte, son libres de hacer cualquier cosa. ¿Cuál es la cifra? 666. 6, que quiere decir imperfección, 3 veces 6. O Nerón César en hebreo. A cada letra se le pone un número correspondiente y sale 666. Los zapatistas, ¿qué hacen? Dicen Vicarius Filii Dei. El Papa se llamó vicario del Hijo de Dios. Resulta 666. Falso. Nunca el Papa se llamó Vicarius Filii Dei. Se llamó Vicarius Christi. Vicario de Cristo, no vicario del Hijo de Dios. Y esto no en aquel tiempo. San Pedro no se llamó vicario del Hijo de Dios o vicario de Cristo. No en aquel tiempo, siglo después. Todo lo que está en el Apocalipsis era algo notorio, conocido por los primeros cristianos. De todos modos, haciendo el mismo juego con el nombre Elena G. de White, resulta 666. Le cae muy bien. 144.000 ya hemos visto. También Babilonia. Babilonia es otra imagen de la Roma imperial. ¿Por qué se dice Babilonia y no se dice Roma? Lenguaje apocalíptico, se habla en clave. Había una persecución, si se hubiera hablado claramente, problema para los cristianos, por eso se habla en clave. Antiguamente Babilonia persiguió al pueblo de Dios, hoy es Roma y por eso se le llama Roma. En lugar de decir Roma se dice Babilonia. Todos los cristianos al decir Babilonia entendían Roma. Alegra de cielo por su ruina, alegren de santos apóstoles y profetas, porque al condenarla Dios les hizo justicia a ustedes. Apocalipsis 18, 20. Roma, representación de Satanás en aquel tiempo, Roma imperial, el imperio romano cayó, fue condenado por Dios. Hoy todos los que están en contra de la Iglesia Católica pasarán la misma suerte. Todas las sectas del primer milenio de la historia de la Iglesia se acabaron, fueron destruidas. Todas las sectas que existen ahora serán destruidas. Porque ese es el mensaje del Apocalipsis. Todos los que están en contra de Cristo, de la Iglesia que Cristo ha fundado, todos tienen que caer. Y por esta razón los protestantes están acomplejados, tienen miedo, sin estudiar el Apocalipsis, la bestia, el Papa, los católicos, para confundir. Un estudio serio de la Biblia nos dice que el Apocalipsis nos habla de otra forma. Bestia quiere decir enemigo de la Iglesia de Cristo. En aquel tiempo el emperador, el imperio romano, hoy otros enemigos. De todos modos, el que está en contra de la Iglesia de Cristo tiene que caer. Prostituta, Apocalipsis 17, 19. Otra figura de la Roma imperial. Prostitución igual que idolatría. Y después 1000 años ya lo hemos visto. Primera resurrección. Los que murieron por Cristo resucitarán para gozar con Cristo. Basándose en esto, la Iglesia Católica empezó pronto a dar honores a los mártires, a construir templos, catedrales, a hacer estatuas. De esta forma los mártires ejercen un influjo benéfico sobre nosotros, están reinando con Cristo. Mediante su ejemplo, mediante su intercesión, los mártires están reinando sobre nosotros con Cristo. Nueva Jerusalén, Ciudad Santa, es la Iglesia en su última etapa. Conclusión. El Apocalipsis es una auténtica obra de arte, en la cual el apóstol San Juan se eleva hacia el pensamiento de Dios como verdadera águila. Su estudio es indispensable para cada cristiano que quiera profundizar el sentido de la historia, en sus conflictos diarios y en su desenlace final. Dos obstáculos han impedido al católico su acercamiento.
la dificultad propia del género apocalíptico y el mal uso hecho por las sectas protestantes. Una vez superados estos obstáculos, seguramente el Apocalipsis llegará a convertirse en uno de los libros inspirados más queridos por todo creyente. Será el libro de la esperanza cristiana en un mundo tentador, en el cual la vivencia de la fe constituye un verdadero reto. Y así terminamos este curso de hacer cualquier cosa. ¿Cuál es la cifra? 666. 6, que quiere decir imperfección, 3 veces 6. O Nerón César en hebreo. A cada letra se le pone un número correspondiente y sale 666. Los zapatistas, ¿qué hacen? Dicen, Vicarius Filii Dei. El Papa se llamó vicario del Hijo de Dios. Resulta 666. Falso. Nunca el Papa se llamó Vicarius Filii Dei. Se llamó Vicarius Christi. Vicario de Cristo, no vicario del Hijo de Dios. Y esto no en aquel tiempo. San Pedro no se llamó vicario del Hijo de Dios o vicario de Cristo, no en aquel tiempo, siglo después. Todo lo que está en el Apocalipsis era algo notorio, conocido por los primeros cristianos. De todos modos, haciendo el mismo juego con el nombre Elena G. de White, resulta 666. Le cae muy bien. 144.000 ya hemos visto. También Babilonia. Babilonia es otra imagen de la Roma imperial. ¿Por qué se dice Babilonia y no se dice Roma? Lenguaje apocalíptico, se habla en clave. Había una persecución, si se hubiera hablado claramente, problema para los cristianos, por eso se habla en clave. Antiguamente Babilonia persiguió al pueblo de Dios, hoy es Roma y por eso se le llama Roma. En lugar de decir Roma se dice Babilonia. Todos los cristianos al decir Babilonia entendían Roma. Alegra de cielo por su ruina, alegres de santos apóstoles y profetas, porque al condenarla Dios les hizo justicia a ustedes. Apocalipsis 18, 20. Roma, representación de Satanás en aquel tiempo, Roma imperial, el imperio romano cayó, fue condenado por Dios. Hoy todos los que están en contra de la Iglesia Católica pasarán la misma suerte. Todas las sectas del primer milenio de la historia de la Iglesia se acabaron, fueron destruidas. Todas las sectas que existen ahora serán destruidas. Porque ese es el mensaje del Apocalipsis. Todos los que están en contra de Cristo, de la Iglesia que Cristo ha fundado, todos tienen que caer. Y por esta razón los protestantes están acomplejados, tienen miedo, sin estudiar el Apocalipsis, la bestia, el Papa, los católicos, para confundir. Un estudio serio de la Biblia nos dice que el Apocalipsis nos habla de otra forma. Bestia quiere decir enemigo de la Iglesia de Cristo. En aquel tiempo el emperador, el imperio romano, hoy otros enemigos. De todos modos, el que está en contra de la Iglesia de Cristo tiene que caer. Prostituta, Apocalipsis 17, 19. Otra figura de la Roma imperial. Prostitución igual que idolatría. Y después 1000 años ya lo hemos visto. Primera resurrección. Los que murieron por Cristo resucitarán para gozar con Cristo. Basándose en esto, la Iglesia Católica empezó pronto a dar honores a los mártires, a construir templos, catedrales, a hacer estatuas. De esta forma los mártires ejercen un influjo benéfico sobre nosotros, están reinando con Cristo. Mediante su ejemplo, mediante su intercesión, los mártires están reinando sobre nosotros con Cristo. Nueva Jerusalén, Ciudad Santa, es la Iglesia en su última etapa. Conclusión: el Apocalipsis es una auténtica obra de arte, en la cual el apóstol San Juan se eleva hacia el pensamiento de Dios como verdadera águila. Su estudio es indispensable para cada cristiano que quiera profundizar el sentido de la historia,
en sus conflictos diarios y en su desenlace final. Dos obstáculos han impedido al católico su acercamiento: la dificultad propia del género apocalíptico y el mal uso hecho por las sectas protestantes. Una vez superados estos obstáculos, seguramente el Apocalipsis llegará a convertirse en uno de los libros inspirados más queridos por todo creyente. Será el libro de la esperanza cristiana en un mundo tentador, en el cual la vivencia de la fe constituye un verdadero recto. Y así terminamos este curso. El Apocalipsis es una auténtica obra de arte, en la cual el apóstol San Juan se eleva hacia el pensamiento de Dios como verdadera águila. Su estudio es indispensable para cada cristiano que quiera profundizar el sentido de la historia, en sus conflictos diarios y en su desenlace final. Dos obstáculos han impedido al católico su acercamiento: la dificultad propia del género apocalíptico y el mal uso hecho por las sectas protestantes. Una vez superados estos obstáculos, seguramente el Apocalipsis llegará a convertirse en uno de los libros inspirados más queridos por todo creyente. Será el libro de la esperanza cristiana en un mundo tentador, en el cual la vivencia de la fe constituye un verdadero recto. Y así terminamos este curso. Esperanza cristiana en un mundo tentador, en el cual la vivencia de la fe constituye un verdadero recto. Y así terminamos este curso.